Durante Shavuot se acostumbra leer el libro de Ruth porque su historia refleja de manera profunda el verdadero significado espiritual de Shavuot. La historia de Ruth nos muestra lo que es recibir y aceptar la Torá. El libro de Ruth ocurre durante la cosecha de la cebada y el trigo, precisamente la temporada de Shavuot. Ruth era una mujer moabita que quedó viuda poco después de haberse casado. Su suegra Noemí decide regresar a Israel y les dice a sus nueras que vuelvan a la casa de sus padres. Pero Ruth decide seguir a su suegra, abandonando Moab, su tierra, familia, su identidad, su pasado, y acompaña a Noemí y se une al pueblo del Dios de Israel. Ya en Belén, Ruth sale a recoger espigas sobrantes en los campos para sostenerse junto con Noemí, hasta que llegó al campo de Boaz, un hombre justo y pariente de Noemí. Según las costumbres antiguas de Israel, un pariente cercano podía actuar como redentor familiar. Boaz decide asumir ese papel, protegiendo el nombre de la familia, cuidando a Ruth y Noemí, y finalmente se casa con Ruth. Ruth y Boaz tienen un hijo llamado Obed, el cual es el abuelo del rey David. Una mujer extranjera, moabita, se convirtió en un ancestro del rey David y del linaje mesiánico. Una mujer viuda y extranjera termina conectada con el destino espiritual de Israel. Es una historia sencilla, pero nos habla sobre fidelidad, humildad, bondad, redención y aceptación voluntaria del pacto con Dios. Shavuot no solo conmemora la entrega de la Torá, sino el momento en que Israel aceptó la Torá. Existe una gran conexión y relación entre la historia de Ruth y Shavuot. La Torá fue entregada en el desierto. El desierto es un lugar abierto, sin dueño, no le pertenece a nadie, un lugar accesible sin fronteras humanas. Aunque Israel recibió la responsabilidad del pacto, Shavuot no es el fin, sino el comienzo de una gran misión: ser luz para las naciones. La luz de la Torá tiene alcance universal. Ruth, alguien de las naciones extranjera, se acercó voluntariamente a esta luz. La revelación divina puede alcanzar a cualquiera que responda con sinceridad y con un corazón abierto y dispuesto. Cuando Ruth decide seguir a su suegra Noemí, le dice: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Esto era mucho más que palabras bonitas. Estas palabras son vistas como aceptación del Dios de Israel, aceptación del pueblo, del pacto y aceptación de la Torá. Justo como cuando el pueblo dijo: «Haremos y obedeceremos» en el monte Sinaí. Ruth nos enseña que la verdadera revelación no ocurre solo cuando Dios habla desde el cielo, sino cuando un corazón responde. Hay una enseñanza rabínica que dice que la voz del Eterno en el Sinaí se dividió en 70 voces o lenguas. El número 70 en el contexto bíblico representa las 70 naciones del mundo. Israel recibió la Torá y la responsabilidad, pero la Torá es para el mundo entero. Ruth representa una respuesta de las naciones a esa voz. Shavuot es un recordatorio del llamado del Eterno. La Torá es comparada como el agua o la lluvia que cae del cielo. La lluvia no cae sobre un solo árbol. Israel no fue elegido para acumular luz, sino para transmitirla. Ruth era una moabita. Los moabitas eran considerados enemigos de Israel. Los moabitas eran acusados de idolatría y de intentar apartar a Israel del pacto en la historia de Balac y Balaam. Venía de un pueblo visto con sospecha y dudas, y aún así demostró fidelidad, bondad, humildad y deseo de acercarse a Dios. Esto nos muestra que nuestro origen no determina nuestro destino espiritual. Esclavos se convierten en una nación santa.
el desierto se convierte en un lugar de revelación y transformación. Extranjeros acercándose al pacto de Dios. Ruth termina formando parte del linaje del Mesías. Ruth llegó a Israel siendo viuda, llegó vacía, con humildad y con un corazón abierto, listo para recibir. Un corazón lleno de orgullo o endurecido no puede recibir la revelación divina. Ruth era extranjera y se acercó voluntariamente al Dios de Israel. Lo mismo ocurrió durante Pentecostés, Shavuot. Personas de diferentes naciones se unen al pueblo de Dios. Ruth nos enseña que no basta con recibir la Torá, la revelación divina, hay que aceptarla interiormente. Israel en el monte Sinaí vio fuego, nube, truenos, voces, milagros. Ruth no vio nada de eso y aún así decide acercarse al Eterno. Caminó en fidelidad, aún sin haber presenciado señales maravillosas. La revelación más grande puede ocurrir en silencio, dentro de nuestro corazón. Ella no vio el monte temblar, el fuego, los truenos. Era solo una mujer extranjera que estuvo dispuesta a aceptar la Torá por amor y fidelidad. La historia de Ruth nos recuerda que Shavuot, la entrega de la Torá, no es solo leyes, también es compasión, bondad, amor y fidelidad. Ruth nos muestra que la Torá no fue dada solo para ser escuchada, sino para ser vivida, no solo para recibirla, sino para aceptarla.